Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando hablamos de alergias alimentarias en los niños, va siempre unido a la introducción de la alimentación complementaria, o al menos sería el primer paso, ¿no?, para tratar de identificar esas alergias alimentarias. Así que hoy vamos a ver por qué actualmente o cuáles podrían ser las razones de que aumenten las alergias alimentarias en los niños. Actualmente las estadísticas nos dicen que aproximadamente un 10% de los niños en etapa escolar sufren algún tipo de alergia alimentaria y además es una cifra que va en aumento cada año, sobre todo con las principales alergias alimentarias, que serían, en el caso de los niños, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, al huevo, al pescado, a los frutos secos y, bueno, un poco menos frecuentemente a las legumbres, frutas y verduras, diríamos, a todo. Bueno, la verdad es que cada vez es más habitual, más frecuente que los niños, o muchos niños, tengan algún tipo de reacción adversa al consumo de alimentos de consumo habitual. Y esto, bueno, pues nos podría hacer sospechar que de alguna manera o el exceso de higiene, que puede ser una de las razones, o la introducción de la alimentación complementaria o alguna otra causa está provocando que el sistema inmunitario de los niños reaccione frente al consumo de algunos alimentos, que generalmente esa reacción es provocada por las proteínas que contienen esos alimentos, de manera que activan el sistema inmune y hacen que se produzca un ataque porque lo reconocen como algo peligroso, como algo dañino para el propio cuerpo. Y eso es algo peligroso porque las reacciones alérgicas podrían ser leves cuando afectan, por ejemplo, simplemente a la mucosa de la cavidad oral, o mira, pues me han salido unas ronchitas, no sé muy bien de qué es, me hacen unas pruebas y resulta que tengo una alergia. Pero es que muchas de estas alergias son realmente graves y podrían comprometer la vida. Una de las más graves, por ejemplo, sería la alergia a los cacahuetes, que dependiendo en qué país vivamos, tiene una mayor prevalencia o menos. ¿Y esto a qué responde? A los hábitos. Por ejemplo, en España los cacahuetes son un alimento que, bueno, son de consumo esporádico, pero por ejemplo en los Estados Unidos pues igual es un alimento de consumo más frecuente, en forma de crema de cacahuete, pues en los sándwiches, por ejemplo, que se preparan para llevar al colegio. Os lo digo así, poniendo unos ejemplos rápidos. Entonces, ¿dónde habrá una mayor prevalencia de las alergias a los cacahuetes? Evidentemente en los países donde es más habitual su consumo. Igual en los Estados Unidos las probabilidades de alergia al pescado son inferiores que en España o que en Japón, que es donde hay un mayor consumo de pescados. Por lo tanto, vamos a intentar analizar un poquito qué podemos hacer nosotros para detectar rápido esas alergias y, por supuesto, para tratar de evitarlas, porque en algunos casos parece ser que los estudios nos dicen que una introducción temprana de estos alimentos en la dieta de los bebés podría servir como preventivo, podría hacer que esas alergias no se lleguen a desarrollar. Por un lado, vamos a hablar del exceso de higiene. De hecho, los estudios, las estadísticas nos dicen que existen menos alergias alimentarias en países menos desarrollados, es decir, con menos niveles de higiene,
que en los países más desarrollados, donde es todo como más higiénico, más limpito y más esterilizado todo, ¿no? En estos países las tasas de aparición de alergias alimentarias son muy superiores a los países donde no hay tal exceso de higiene. ¿Y esto a qué puede responder? Vamos a decir, a la escuela del sistema inmunitario. Si el bebé tiene contacto desde temprano a ciertos alérgenos o sustancias provenientes de la suciedad, podríamos decir. Suena así como un poco mal, pero bueno, creo que me estoy explicando, ¿no? Lo que quiero decir, que no tenemos todo esterilizado, no tenemos todo tan súper limpio. Ay, que es que el niño se ha chupado el pie, vamos a limpiarle casi hasta la boca, duchas, baños 3 veces al día, las manos 200 veces en agua corriente cuando están jugando. Bueno, a veces nos podemos pasar un poco de higiene y eso podría provocar que el sistema inmunitario de los niños no esté preparado para hacer frente al contacto con algunas proteínas que puedan parecerse a las que entrenan a ese sistema inmunitario. Esto parece como un trabalenguas, pero es como si yo no le enseño a mis defensores, ¿no? A mi ejército defensor, no le enseño cómo tiene que actuar, o no le enseño cómo utilizar sus armas, o no le enseño quién es el enemigo. Y en ese caso, ¿qué pasa? Que todo el que llega es enemigo y porque no lo reconozco. Por lo tanto, pues esa falta de entrenamiento del sistema inmunitario podría provocar también unas mayores reacciones adversas frente al consumo de alimentos potencialmente alergénicos o que contienen este tipo de proteínas que pueden ser de más difícil digestión. Y por otro lado tendríamos el presentar, ¿no?, a esos enemigos también de manera temprana al sistema inmunitario para que realmente sepan identificarlos. La introducción temprana de los alimentos, incluso los potencialmente alergénicos, se ha demostrado que es una buena estrategia para evitar la aparición de alergias alimentarias. Hace años, hasta bastante recientemente, se recomendaba evitar o retrasar la introducción de alimentos como el gluten, el pescado, el huevo, las legumbres, hasta a partir de los 9 meses, por ejemplo, para evitar que esos alimentos provocasen reacciones alérgicas, pensando que el responsable era la maduración del sistema digestivo. Claro, como no se digieren tan fácil, pues esa falta de digestión provoca una reacción alérgica. Actualmente se sabe que ocurre al contrario, que presentar esas sustancias de manera temprana al sistema digestivo, al sistema inmunitario de los bebés, retrasa o inhibe esa respuesta alérgica. Bueno, realmente la palabra no es inhibir, es decir, hace que no aparezca esa reacción alérgica, incluso en niños que puedan tener cierta predisposición familiar. Y esto, por ejemplo, en el caso de niños cuyos padres tienen alergia a los frutos secos, introducir los frutos secos a partir de los 6 meses se ha visto que da muy buen resultado a la hora de provocar esa tolerancia. Y esto es algo que también se hace a nivel hospitalario. Es decir, un niño al que se le detecta, por ejemplo, alergia al huevo cuando se introduce en la alimentación complementaria. Pues se ha visto que estos niños, a partir de los 4 o 5 años, si le hacemos lo que se llama una prueba de provocación oral o de tolerancia, a nivel hospitalario se hacen porque son peligrosas o pueden tener ciertos riesgos, vamos introduciendo poquito a poco ese alimento otra vez, podemos llegar a detectar la tolerancia que existe al consumo de ese alimento. Y son niños a los que se les ha retirado el huevo totalmente porque tienen alergia a las proteínas del huevo y sin embargo recuperan esa capacidad o esa tolerancia
frente al consumo de las proteínas del huevo. Todo esto suena como muy complejo porque realmente pues, el tema de las alergias es muy complicado, es muy llamativo. Además, las reacciones alérgicas dan mucho miedo y evidentemente nadie quiere jugar con la vida de sus hijos. Pero introducir de manera temprana, esto insisto, esos alimentos en la dieta mejora la respuesta que tiene cada niño. Por lo tanto, ¿qué hacemos? En lugar de seguir el orden habitual, ya sabéis que actualmente la introducción de la alimentación complementaria es libre. Yo puedo elegir o decidir qué alimento introduzco primero. Pero, ¿qué ocurre? Que hay que ser cuidadoso, hay que seguir un orden, anotar y esperar 3 o 4 días desde que introduzco un nuevo alimento, especialmente si es potencialmente alergénico, hasta que introduzco el siguiente para poder detectar a tiempo esas reacciones adversas. Seguro que alguno se acuerda del típico orden de introducción de los alimentos, que no quiere decir que esté mal, que ayuda muchas veces además a seguir ese orden, pero a veces, por ejemplo, retrasar la introducción de las legumbres hasta los 9 meses nos puede impedir que esas legumbres se toleren mejor. Evidentemente, la forma de preparar, la forma de introducir, la cantidad en la que se introducen también influye. Yo no puedo preparar un puré exclusivamente de legumbres o de legumbres con unas poquitas verduras para un bebé de 6 meses, pero sí puedo, por ejemplo, preparar una papilla de arroz con un puñadito de legumbres cocidas. Evidentemente no se las voy a poner crudas, para que poco a poco, a pequeñas cantidades, el bebé vaya tomando contacto con esos alimentos. Y lo mismo ocurriría con el resto. Si yo al bebé le doy una cantidad enorme de huevo, una cantidad enorme de pescado, el primer día que el cuerpo lo reconoce como algo distinto, pues igual me arriesgo más fácilmente a tener una reacción adversa que si lo introduzco en pequeñitas cantidades combinado con otros alimentos que sé, porque ya lo he probado o porque no causan alergias habitualmente, que le van a sentar bien. Es decir, yo puedo preparar una crema de patata y zanahoria y ponerle un trocito de pescado a partir de los 6 meses, si prefiero introducirlo en ese orden en lugar de comenzar pues, con cereales, frutas y demás. Bueno, pues en ese caso tengo libertad, pero siempre evidentemente con un poco de cabeza. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos.